Ta, ta. Ok, listo. Genial. Empezó. Bueno, muy buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo de su latitud. Estamos acá nuevamente con mi querido hermano Diego Ramírez eh, en nuestro canal. Cristo te salvó para predicar, ¿cierto? Para hacer la gran comisión encomendada por nuestro Señor Jesucristo, Marcos 16, del 15 al 16. Y por supuesto, hoy vamos a hablar acerca de un tema que viene siendo recurrente ya en el canal, que tiene que ver con el arrepentimiento y el corazón endurecido del ser humano. El título del video es: El ser humano es perverso, maligno, y es esto lo que cuesta reconocer, porque es un hecho que ante el orgullo humano es muy difícil rebajarlo a la humillación que pide el Señor. Estoy aquí en compañía, ¿cierto?, de mi hermano Diego. Hermano Diego, ¿cómo está usted? Bien, hermano. ¿Y usted cómo se encuentra? Yo muy bien también, hermano, muy bien, porque sé que el Señor nos va a proteger en este video, así que es un tema Amén. muy, muy relevante hablar, mi hermano. Así es. Partimos entonces. Manos a la obra. Bueno, Ok. eh, nosotros hemos visto que el mundo cristiano, no salvado, ojo, el mundo cristiano solamente, hace referencia a que la cantidad de salvados o de gente que va a ir al cielo, por ejemplo, durante el evento del arrebatamiento, va a ser superlativa, así como, bueno, esto se ha satirizado incluso por grandes compañías. No sé si usted, mi hermano, conoce las películas de Marvel, por ejemplo, donde Sí, un claro. villano, por supuesto, con Thanos, por ejemplo, se Contamos. hace una sátira con la figura de Thanos. Armando Alducin también, un predicador mexicano. Mexicano es su nacionalidad, ¿verdad? Sí, 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 él es mexicano, hermano. Claro, él ha dicho que quienes se van en el arrebatamiento va a ser un número masivo, e incluso hay una película muy popular protagonizada por Nicolas Cage que se llama Left Behind, donde se ve este evento del arrebatamiento como un cataclismo mundial. No, aquí no vamos a negar de que sí va a ser un cataclismo mundial, pero no a grandes niveles. Va a ser sentido por todo el mundo, más no a un nivel eh, satirizado por Hollywood o por el mundo espiritualmente muerto. En realidad, el mundo que realmente en la actualidad tiene al Espíritu Santo es muy reducido. Gracias a Dios, mi hermano y yo somos parte de eso. Amén, hermano. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y el Señor nos advierte a través del Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 32 al 34, donde el Señor nos dice: no temáis, manada pequeña, porque al Padre ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejecen, tesoro en los cielos que nunca falta, donde ladrón no llega ni polilla corrompe. Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Muy significativo esto por parte del Señor, que nos dice que somos una manada pequeña. Por lo tanto, lo que pregona Alducin, John MacArthur, um, y como lo vemos en las grandes producciones de Hollywood, somos muy pocos los que tenemos al Espíritu Santo. Y se hace Así es. la alegoría con la puerta estrecha. No sé qué nos puede explicar aquí usted, mi hermano. Sí, hermano. Mateo 7, del 13 al 14, habla acerca de la puerta estrecha. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, aquí muy claramente el Señor nos está hablando, y en esta imagen que vemos en la presentación, vemos que esta puerta, la puerta que lleva a la perdición, es muy ancha. ¿Por qué? Porque en este mundo lastimosamente hay muchas religiones, hay muchas corrientes, y todos estos son caminos que llevan a la perdición. Hoy en día incluso hay ciertos movimientos que ellos no se consideran religiosos, pero tienen todas las características de la religión. Son personas que de alguna manera, por hacer ciertas cosas,
por comer o no comer, por ejemplo, carne, ya tienen un comportamiento como si fuera una religión. De alguna manera ellos se configuran con una superioridad moral y de alguna manera tienen un pensamiento más o menos parecido al de una religión. Entonces, como podemos ver en el mundo, hay muchas personas que practican, por ejemplo, el Islam, hay muchas personas que son budistas, hay muchos que son ateos, agnósticos. Entonces, todo esto representa la puerta ancha, personas que no tienen ninguna relación con Cristo o que simplemente creen en Cristo también, pero no han sido salvos, no han entrado, ¿sí? Hay otro grupo que también está en Lucas 13, del 23 al 24, donde dice, y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan, y él les dijo, esforzados a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Entonces, del escaso mundo que ha encontrado a Cristo, que dentro de eso podemos decir que están los católicos, que es el grupo más grande, están las personas que pertenecen, por ejemplo, a las iglesias evangélicas, bautistas, pentecostales, bueno, todos estos grupos religiosos. Ellos saben, ellos dicen, sí, Cristo es el Salvador, pero no han entrado, no han entrado. ¿Por qué? Por incredulidad, porque de alguna manera tienen que vincular sus obras, tienen que vincular sus méritos, tienen que vincular todo lo que ellos hacen, ciertos tipos de comportamientos, ciertos tipos de liturgias, y de alguna manera ellos piensan que lo que hizo Cristo no fue suficiente. El Señor Jesucristo nos dice en Juan 19:30, consumado es. Y en Juan 10:28, yo les doy vida eterna. ¿Sí? Vemos en varios pasajes de la Escritura donde el Señor nos dice en Efesios 2, del 8 al 9, dice, por gracia habéis sido salvados. Y esto no proviene de nosotros, sino por gracia habéis sido salvados mediante la fe. Es realmente el versículo. Por gracia habéis sido salvados mediante la fe. Y esto no proviene de vosotros, de Dios es el don, no de obras para que nadie se jacte. Entonces, muy claramente aquí el Señor nos está hablando que es mediante nuestra fe y la gracia la puso Él. Nosotros debemos depositar nuestra fe en el Evangelio, en que Cristo murió por nuestros pecados. Pero pues lógicamente primero tenemos que reconocernos como condenados. Y yo lo digo porque en mi caso yo estuve también en ese camino, en Lucas 13 del 23 al 24. Yo estuve mucho tiempo diciendo Cristo es mi Salvador, Cristo es mi Salvador, pero yo ni siquiera sabía de qué me había salvado Cristo. Claro. Yo nunca me había visto con mi alma condenada al infierno. Y así, lastimosamente, hay muchas personas, muchísimas, que nunca se han visto con su alma condenada al infierno. No se creen dignos, no se creen acreedores a condena alguna. ¿Por qué? No, yo por qué. Si yo soy buena gente, yo voy a la iglesia, yo doy los diezmos, ¿sí? Entonces, lastimosamente, y como para afirmar lo que decía mi hermano, eh, el énfasis de ellos, de las personas que están metidas en la religión, es en las obras, es en lo que hacen, en lo que dejan de hacer. Y estas personas, pues lastimosamente no han sido salvas. Entonces, es algo muy triste, ¿no? Y es algo que ha sido muy contradecido por la religión, porque ellos dicen millones se van a ir en el arrebatamiento y resulta que no, mi hermano. Bueno, le cedo la palabra, mi hermano. Sí, hermano, eso es algo que se dice muchísimo, millones, millones. Eh, yo insisto que he visto prédicas de Alducin donde él dice que aviones caerán y no sé, van a haber grandes accidentes. Yo reitero a nuestros amigos que ven este video que el arrebatamiento sí va a ser percibido por el mundo. Acá no se está negando eso, ¿verdad? Nadie está negando que se va a percibir y los más entendidos van a saber que es el arrebatamiento el que ocurrió. Se va a percibir, eso es un hecho, pero no a esa escala gigante. Yo me imagino que estos predicadores piensan que van a desaparecer todas estas comunidades pentecostales, eh, católicas, bautistas y no sé cuántas denominaciones más hay. Lo cierto es que no. Lo cierto es que muchos de ellos se van a quedar. Es una verdadera pena, pero esa es la realidad. Como dijo bien mi hermano, no son millones los que se van a ir.
Por eso, estas denominaciones de las que estábamos hablando son de los que el Señor hace referencia en Mateo 7:21, donde el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ahí la imagen ilustra eh, muchas almas que están clamando, porque efectivamente ustedes van a ver muchos pastores que dicen Señor, Señor, y levantan sus manos y son vehementes eh, y son hasta incluso gritones algunos eh, para con respecto de la palabra del Señor. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué es lo que les va a decir? El Señor les va a decir, esto es en el versículo 23, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, y al lago de fuego. Y Así eso es, es el mundo religioso. Eso es el mundo religioso. Eso es lo que nosotros podemos apreciar ahí. El mundo religioso, el 99,9% está en tinieblas. Es cierto que han profetizado en nombre del Señor, porque la palabra lo dice en el versículo 22 de Mateo 7, que dice, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, porque esas cosas se pueden dar, ¿verdad? El Señor mismo lo está diciendo, pero jamás reconocieron la bajeza moral en la que se encuentran, que es el tema de este video. El ser humano se encuentra en una bajeza moral impresionante. Entonces pueden profetizar en el nombre de Cristo, pero jamás han modificado su mente hacia lo que Cristo pide, que es lo que vamos a explorar más adelante con algunos ejemplos. Quisiera hacer referencia a Juan 6, 28 y 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Le dijeron los discípulos al Señor Jesucristo. Y respondió el Señor, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Y en Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Y qué es creer en Cristo? No es creer que Él existió, porque ahí está la misconception, por así decirlo, eh, conceptual ahí, por parte del mundo religioso. ¿Qué cree el mundo religioso? Yo creo que Cristo existió. Sí, 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 está bien, está bien. Hasta los historiadores creen que Cristo caminó sobre la tierra. Las pruebas históricas son, si usted no quiere creer en la Biblia, por último crean las pruebas sociohistóricas, que son tangibles. Cristo sí caminó sobre la tierra, pero acá el Señor habla de creer en el Hijo, y en ningún momento habla de creer que el Hijo existió o adoptar el estilo de vida del Hijo, que en este caso fue el estilo perfecto de nuestro Señor Jesucristo, sino más bien hace referencia a creer en la obra que vino a hacer el Hijo. ¿Y cuál fue la obra que vino a hacer el Hijo? A cargar con todos nuestros pecados en la cruz. Creer en Cristo es sinónimo de creer en la sustitución que Él hizo en la cruz. Una persona que cree que Cristo le sustituyó en la cruz cargando todos sus pecados y dándole vida eterna, esa persona puede afirmar a ciencia cierta de que cree en el Hijo. Pero una persona que cree que Cristo solo caminó sobre la tierra, que cree en su existencia, no ha creído en el Hijo. ¿Se dan cuenta de eso? No sé si usted me logra entender ahí, mi hermano. Eh, sí, sí, claro, mi hermano. Eso hay muchas corrientes que postulan que Cristo fue un gran maestro, fue un gran profeta, y digamos que lo ven como un mártir, pero de ahí se queda. O sea, realmente no han entendido la obra salvífica de Cristo y por qué tenía que ser de esa manera. amén. Así es. Más, yo quisiera dar el caso de una amiga que tengo. Ella perteneció a esta secta, hermano, ¿cómo es que se llaman? Que son muy numerosos y siempre hacen grandes construcciones y Los mormones. eso, los mormones. Ella perteneció a esta secta y ella cree en Jesucristo, cree efectivamente que Cristo estuvo en la tierra. Ya, al mundo común, al mundo no espiritual, eso sería una prueba salvífica, ¿no? Para los que no tienen el Espíritu Santo. Esta chica dice, no, yo creo que Cristo existió.
pero dice y le entrega una connotación no espiritual, lo ve como un mártir. Por lo tanto, ella, a pesar de que afirma la existencia de Cristo, no ha creído en la obra de Cristo. Y aunque afirme que Cristo existe, pero no ha creído en su obra, entonces no cree en Cristo. Sé que suena ahí un poco complejo, pero yo sé que se va a lograr entender. No es lo mismo creer en la existencia de Cristo, que eso lo cree, diría yo, que el 90% del mundo, a creer en lo que hizo Cristo. Es muy diferente. Así es. Sí. Y creer con fe, creer con Creer fe. con fe. Aquí, esta Ah, frase, los buenos somos más, mi hermano yo creo que la puede explicar muy bien aquí. Sí, hermano. Esta es una frase que he venido viendo en las diferentes redes sociales. Digamos, yo soy de Colombia. Para nadie es un secreto la situación de agitación política que está viviendo este país. Y este país está muy polarizado, ¿sí? Hay una facción que está en oposición a Petro, que es el presidente, que es de la línea de izquierda, y hay otra facción que está en contra de Petro, que son, digamos, la facción de derecha, ¿sí? Entonces se configuran estos grupos y entonces cada uno, esto pues digamos que lo he visto, pues yo soy una persona de derecha, realmente de ultraderecha, y También yo pues acá. quiero ser enfático, ya hicimos un video que los invitamos a que vean por qué las ideologías de izquierda no son compatibles con una persona salvada. Entonces, pues no vamos a extendernos acerca de esto. Más sin embargo, hay algo que hay que tener muy claro. Digamos, independiente si una persona tenga afiliación hacia la derecha o hacia la izquierda, nosotros claramente vemos que hay características comunes, ¿sí? Entonces un argumento que esgrimen porque pues acá en este país supuestamente, ¿no? Dicen que ha estado gobernado por la izquierda, por la derecha tantos años y ha habido mucha corrupción y mucho robo, entonces las personas que adhieren a la otra ideología, que fueron los que votaron por Petro y que lastimosamente fue el ganador acá en este país, y legalmente o no legalmente, no lo sé, tal vez no fue legal, pero no tengo pruebas para poder decir esto. En todo caso, independiente de lo que sea y agústenos o no, ese es el presidente que está en este momento en este país. Entonces, es muy común observar este tipo de frase. Los buenos somos más, como si yo por pertenecer a un partido político, como si yo por adherir a cierta ideología política, inmediatamente eso me haga mejor, ¿sí? Por ejemplo, una persona que adhiere a la ideología de izquierda puede decir es que los de derecha han robado y han hecho estragos en este país, han robado todo lo que han querido. Entonces inmediatamente asumen que una persona que tenga una ideología de izquierda no lo va a hacer. Pero resulta que el robo, el asesinato, es una característica común de todos los seres humanos. Entonces esta frase que dice los buenos somos más es mentira, porque realmente bueno no hay ninguno, como podemos ver acá en la palabra del Señor. Y esto hace parte del arrepentimiento, ¿sí? El conformar mi mente a lo que dice la palabra de Dios, no lo que yo piense. Porque yo puedo pensar en mi mente perversa y engañosa, no, es que yo soy mejor porque yo no robo, o yo soy mejor porque yo nunca he matado a nadie, mientras que malo es ese asesino, ese ladrón, ese violador, pero no, yo soy un santo, yo soy bueno, y tienen, como ya habíamos hablado en un video anterior, un pecadímetro. Es como un instrumento imaginario para medir los pecados y resulta que eso con Dios no existe, ¿sí? En Eclesiastés 7:20 dice muy claramente, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. En Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aun uno. En Mateo 7:11, el mismo Señor Jesucristo le dice a sus discípulos y también nos dice a nosotros, si vosotros siendo malos, ¿sí? En Génesis 8:24 también dice, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Entonces la Biblia es muy clara. Nosotros, yo soy un perverso pecador malvado, ¿sí?
Yo no voy a decir, no, es que solamente usted no, yo soy un perverso, yo soy maligno, yo soy una persona que ha tenido fantasías sexuales con otras mujeres, he caído en actos muy vergonzosos, en masturbación, ver pornografía, tantas cosas. Y usted me puede decir, ah, no, pero es que eso es usted, Diego, que usted es un pervertido, usted es un degenerado, pero no, yo no, no, querido amigo. Porque la Biblia también nos dice en Santiago 2:10 que si tú cometes un solo pecado, te haces culpable de todos. Entonces, puede ser que tú nunca hayas asesinado a alguien, pero has odiado, has mentido. Entonces ya para Dios eres culpable de todo esto. ¿Sí? Entonces esta frase de los buenos somos más es una frase completamente falsa y es una frase que las personas la tienen para poder ponerse en una superioridad moral por sobre otras personas. Resulta que no. La Biblia muy claramente nos enseña lo que hay que creer. Nosotros tenemos que conformar nuestra mente a lo que dice la Escritura, no a lo que mi imaginación diga o a lo que un profesor en el colegio o en la universidad piense o lo que a un filósofo o lo que a un pastor de una iglesia. No, lo importante es lo que dice la Escritura y a eso es lo que nosotros nos tenemos que ceñir. Entonces, es muy importante tener claro eso. Y pues lógicamente el pecado es la infracción de la ley. Entonces, es como, por ejemplo, cometer un crimen, ¿sí? Solo que ese crimen lo estamos cometiendo ante Dios. Entonces, realmente nosotros, ¿qué es lo que somos? Nosotros somos criminales, nosotros somos infractores de la ley de Dios. En primera de Juan 3:4 dice que el pecado es la infracción de la ley, ¿sí? Y en Ezequiel 18:4 dice, el alma que pecare, esa morirá. En Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. En Romanos 3:23 también dice el Señor, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces tú, querido amigo, eres un criminal, eres un reo de juicio eterno, al igual que yo lo fui antes de ser salvo. En este momento, por la misericordia de Dios, yo fui sustituido, justificado por Cristo. Pero lastimosamente, la gran mayoría de las personas ni siquiera se han visto con su alma condenada. ¿Por qué? Porque ellos no se creen pecadores. O tal vez sí, pero pues no, mis pecaditos no, eso no significa nada, no. Una mentira, ya, ya eso condena un solo pecado, condena tu alma al infierno, al lago de fuego, por toda la eternidad. Porque es que aquí estamos hablando de la eternidad. En Eclesiastés 3:11 dice que Dios nos ha dado existencia eterna. Nuestras almas son eternas. Nuestras almas no dejan de existir. Entonces, eso es lo más importante, Así es. el alma que tiene existencia eterna. Porque digamos que a mí me duele la situación que está atravesando Colombia, me duele la situación que está atravesando Chile, me duele la situación de Venezuela, de todos estos países que tristemente están gobernados por estos hijos del diablo, comunistas de izquierda, que quieren destruir estos países. ¿Sí? A mí me duele, y yo no voy a ser hipócrita, ¿sí? Yo quisiera que algo sucediera con estas personas y que no pasaran, que no destruyeran más estos países. Pero esto es temporal, esto en esta tierra, ¿sí? Entonces, el hecho de yo preocuparme más por lo que estoy viendo acá, por lo que está pasando con este país, por la situación, por el tema de la salud, por el tema de la inseguridad. Claro, es algo que uno ve diariamente y es muy doloroso, pero ¿y alguna vez has pensado, querido amigo, que estás escuchando acerca de tu alma? Porque es que últimamente se viene hablando mucho de estos temas de política, del tema de la inseguridad, y claro, yo no voy a decir que no son temas importantes de la economía, pero ¿y tu alma? Porque tú podrías morir hoy, tú podrías morir en este instante. Y si tú llegas a morir y no eres salvo, un destino de tormentos eternos en el infierno es lo que te espera. La Biblia Así es. dice, la Biblia dice, la Biblia dice muy claramente que
¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si ha perdido su alma? ¿O qué recompensar al hombre por su alma? Entonces, una persona puede tener muchas propiedades materiales, puede ser muy rico, puede ser una persona exitosa, pero muy facilito, esa persona puede morir y esa persona va a estar despertándose en el infierno gritando, ¿y yo qué hago aquí? ¿Yo qué hago aquí? ¿Sí? Nuestro querido hermano Ulises en uno de sus videos ha estado hablando acerca de eso. Entonces, sí, tú puedes pensar que eres bueno, pero ese pensamiento no te ayuda. ¿Por qué? Porque ese pensamiento hace que tú no te veas condenado. Eso te puede hacer sentir feliz. Tú puedes alabar y decir a otra persona, ay, qué buena persona es este vecino. Mire lo buen vecino, mire lo buen esposo, mire lo buen padre, lo buen hijo. Pero eso, ¿qué es lo que está haciendo? Eso está endureciendo más tu corazón, te está llenando de soberbia, te está llenando de altivez, haciéndote creer que eres bueno. Y no importa aquí si tú eres una persona que así como yo, es una persona republicana, patriota, de derecha, defensor de los principios morales de la palabra de Dios, Libertarios, claro. exactamente, que perteneces a una iglesia evangélica, a una iglesia católica y que eres respetuoso de las leyes de Dios. Pero si tú no has sido salvo, déjame decirte, querido amigo, que así con lo bueno que tú te creas ser, así vas a estar en el infierno. Porque una persona que ha sido salva genuinamente va a ver lo inmundo y lo pecador que es. El apóstol Pablo decía, yo soy el primero de los pecadores, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo. Isaías decía, Isaías decía que en Isaías 1:6, él decía, inmundo soy, que hay de mí, que siendo un hombre que habita con pueblo de labios inmundos, ha visto a Jehová de los ejércitos. Entonces, grandes profetas del Señor, el rey David también reconocía sus inmundicias. Entonces, una persona genuinamente salvada va a reconocer lo inmundo y lo depravado que es. Yo soy un depravado, un degenerado, un pervertido, pero he sido sustituido. Todo el mérito y toda la honra y la gloria para Cristo, porque si dependiera de mí, estamos fritos. Si dependiera de mi hermano, si dependiera de cualquier persona, estamos condenados porque somos perversos, malvados, y es imposible. Primera de Pedro 3:21 dice, el bautismo que ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Nosotros siempre, siempre vamos a ser pecadores. Por más que uno lo intente, en algún momento uno va a pecar, queriendo o no queriendo hacerlo. Entonces, no depende de que seamos buenos, depende de nuestra fe, depende si le hemos creído a Cristo, que Él ya Así nos es. salvó al morir por nuestros pecados. Listo, hermano, le cedo la siguiente. Completamente de acuerdo con todo lo que usted expuso, mi hermano, y quisiera agregar un breve versículo antes de lo que usted, o sea, para complementar lo que usted estaba diciendo, que es Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos pecaron, querido amigo, como bien decía mi hermano. Eh, Nosotros nos alegramos mucho de que usted sea republicano, libertario, defensor de los derechos conservadores, de los principios conservadores, perdón. Pero aquí hay algo que es más importante que cualquier tipo de política, que es básicamente su alma. El alma es lo que importa, la existencia eterna. Veamos qué dice antes de leer así muy brevemente Isaías 59, pero es muy importante eh, ver qué es lo que nos dice Mateo capítulo 6, versículo 19, 24 y 33. El versículo 19 nos dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde
la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Mateo 6:24, ¿qué nos dice respecto de eso también? Dice que no se puede servir a dos señores. O sirves a las riquezas o sirves al Señor, ¿cierto? Eso dice Mateo 6:24. Y Mateo 6:33 nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se dará por añadidura. O sea, dejen de perseguir lo terrenal. Percíbanse como lo que son. Lo que son está ilustrado acá. Lo que somos. Porque tenemos que incluirnos. Isaías 59 del 1 al 8. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad, confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan luz a la iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas, el que comiere de sus huevos morirá. Y si los apretaren saldrán víboras, sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción, quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Estos somos nosotros. Esto, acá. Nuestros pies corren para hacer el mal. Es cierto. Si una chica, y esto voy a ilustrar un ejemplo para desmarcarme de la religión, porque con mi hermano no somos religiosos en lo absoluto. Eh, por ejemplo, dice que los pies que se apresuran para hacer el mal, pies corren para hacer el mal. Para discutir con alguien, por ejemplo, si yo veo que hay una discusión fuerte o una pelea, quiero irme a meter y venga el combo. Si una chica me dice tengo casa sola, voy a correr para ir donde ella a fornicar. Mis pensamientos son de iniquidad. He hablado mentira, decimos mentiras, pronunciamos mentiras, hablamos maldad, maledicencia, hablamos mal de otras personas sin que ellas estén presentes para defenderse. Ocultamos nuestros pecados. Nosotros somos pecadores asquerosos. Lo que está ilustrado acá es nuestra realidad. Nosotros somos así. Usted no va a escuchar a un pastor decir esto en un púlpito, querido amigo, querida amiga, perdón, que ve este video. Usted va a escuchar a un pastor decir que tiene malos pensamientos, que de vez en cuando es agresivo, que no está bien, por supuesto, que de vez en cuando tiene un mal pensamiento, una grosería. El fruto del corazón arrepentido es reconocer todo esto y el avance espiritual viene dado porque esto pese. Qué mal que el sentir que esta carne que ahora estoy tocando, mi cuerpo, es una prisión, porque nuestro cuerpo nos induce el pecado, nuestra carne está corrompida, y por más que no queramos pecar, es imposible vivir una vida en santidad, imposible. Y eso es conformar nuestra mente a lo que está escrito, que es lo que está escrito ahí, que es la Biblia. Eso somos nosotros, somos manos contaminadas de sangre. Ya, pero no he matado a nadie. Sí, no han matado a nadie, pero pecaste en algún momento y es lo mismo. Pecaste. Pero fue una mentira piadosa, ya, pero es igual que tener tus manos manchadas de sangre. Mis manos tienen sangre porque yo no he predicado el evangelio a toda criatura. Así Y es. muchas de esas criaturas ya han fallecido y han despertado en tormentos. ¿A quién, a quién le corresponde cobrar esa sangre? Hablando de gente de acá de donde yo vivo, que es Villarrica, Chile. Gente de Villarrica que ha fallecido, conocida mía. Yo no le he ido a predicar el evangelio. Ahora están en el infierno quizás. Mis manos tienen sangre. Mis manos tienen sangre en este minuto. Así es. Mi hermano igual.
tiene sus manos manchadas de sangre, lamentablemente, de cada persona a la cual no le predicamos. Nuestros pies corren al mal. Tenemos pensamientos de destrucción, de quebrantamiento. Eso es el ser humano, queridos amigos. Reconózcanse así. Somos máquinas de pecar, maldad. Somos seres humanos malignos ante los ojos de Dios. Es por ello que en el momento del arrebatamiento, Dios nos tiene que, o sea, el Señor Jesucristo cuando venga nos tiene que renovar, darnos un cuerpo incorruptible, porque este cuerpo es asquerosamente corrompido. Entonces, Así es. ustedes pueden leer acá y ver que por más que esto suene fuerte, eso es usted, querido amigo, eso es usted, eso soy yo, eso somos todos. Quisiera también hacer referencia a Romanos 3:12, que nos dice que todos se han desviado, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, no hay nadie aquí que haga el bien plenamente. Nosotros no merecemos nada, no merecemos nada por nuestros propios méritos, no hemos hecho el bien. Lo único que nos ha dado vida eterna, a mi hermano, a mí y a todos los salvados, es que Cristo nos sustituyó. Pero en esa cruz tendríamos que haber estado nosotros. Perfectamente podríamos haber estado ahí clavados, porque somos vasos de barro que contienen dentro algo precioso que es el Espíritu Santo. Juan 8:44, ¿por qué colocamos Juan 8:44 acá? ¿Cuál es el propósito? Eh, Como podemos ver ahí, ¿cierto? Ese es el negocio de la religión. El negocio de la religión es que, eh, ¿cómo lo podemos decir? Endurecer, básicamente. Un religioso no ha sido salvo, por lo tanto, obedece a los deseos de su padre el diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea, ese es el negocio de Satanás, queridos amigos. Él quiere que tú seas un santurrón. Acá podemos hacer la apología con Ned Flanders. Ned Flanders es un santurrón hipócrita y Satanás y la religión son uno solo y buscan transmitir esa imagen popular de una persona que supuestamente merece el cielo basado en sus obras. Lo cierto está en que los sacerdotes están sujetos a los preceptos de Satanás que buscan endurecer el corazón alimentando el ego. Miren que cómo se ha tergiversado todo y cómo Satanás ha dado vuelta a las cosas. Porque Satanás dice la escritura que se disfraza como ángel de luz. Entonces, ¿qué hace Satanás? Alimenta tu carne y tu ego. ¿Y cómo es tu carne y tu ego? ¿Cómo es nuestra carne? Narcisista, egocéntrica, que le gusta destacar, buena para pelear, buena para discutir, anular el argumento del otro. Entonces, contrariamente a lo que el mundo común y corriente cree, es Satanás el que dice palabras positivas al ser humano para endurecerlo. Pero el Señor quiere una cosa completamente diferente. El Señor quiere que comprendas lo asqueroso del mundo que eres. No Marcelo, no Diego, no son lo que ustedes dicen. Son asquerosos, perversos, inmundos al lado mío. Su carne no está corrompida. No me importa su ego. Humillarse a un nivel que nunca nos hemos humillado, destruyendo nuestro ego, destruyendo nuestro orgullo. Eso quiere el Señor y eso le agrada al Señor. Un corazón Así que es. se humilla, que se arrastre, que diga, que clame al Señor y diga, Señor, soy lo más asqueroso, soy un pervertido, adicto a la pornografía, adicto a las mujeres, adicto a la fornicación, adicto, qué sé yo, a lo que se ve hoy en día, a los sodomitas, que ha vuelto a tomar fuerza, que siempre ha estado, por supuesto, pero que ha vuelto a tomar fuerza. Eso es lo que quiere que reconozcamos el Señor. Satanás que viene a decir, por otro lado, tú eres bueno, Marce, eres bueno, no escuches lo que te dice el resto. No, tú eres un excelente niño ante los ojos de Dios. Dios te ama. No, Dios no me ama. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Amó en pasado, ya no me ama. Ahora me ama, por supuesto, porque he nacido de nuevo. Y finalmente Romanos 2:5, le doy el pase a mi hermano, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El corazón no arrepentido es el que ya les mencioné, alguien egocéntrico, narcisista,
que dice, yo no tengo por qué ser condenado, amigo. Recuerde Isaías 59 del 1 al 8. Eso es usted. Vean el mundo espiritual. Puede que terrenalmente sean excelentes, pero Ezequiel 18:4, el alma que pecare esa morirá. Usted pecó y pasó a hacer esto. Tan Así sencillo es. como rompa ese corazón no arrepentido, que caiga con la palabra del Señor, que caiga. No sé, hermano, ¿qué puede agregar acá usted con estos versículos, mi hermano? Sí, hermano, antes de eso quería aportar algo en Por Habacuc favor. 2:4. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, una persona cuando dice que su alma no es recta, es una persona que no es arrepentida, es una persona jactanciosa, es una persona que se cree mejor que los demás, como los fariseos en los tiempos de Cristo. ¿Sí? En los fariseos en los tiempos de Cristo se creían mejores que los demás porque guardaban la ley. ¿Sí? El Señor Jesucristo dice en Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cuando aquí el Señor habla de justos, no está hablando en el sentido de que Él los considere justos, sino que ellos se creen justos, ellos Así es. se creen buenos. Entonces, es muy común cuando una persona muere, ay, es que este era un ser de luz, este era tan buena persona, descansa en paz. No, querido amigo, nosotros sabemos que no hay salvación en ninguno otro que no sea en Cristo. Si esa persona no fue salva, si esa persona no creyó en Cristo, no creyó que Cristo murió por sus pecados, que Él ya le había sustituido su alma inmunda y asquerosa, esa persona en este momento está en tormentos en el infierno. ¿Sí? Hay una canción, no sé si usted la ha escuchado, hermano, de Arjona, que dice que una mentira que te haga feliz vale más que una verdad que te amargue la vida. Y esta No, no lo he canción, escuchado. escuchado, esta canción dice una mentira, ¿no? Claro, Claro. eso es lo que la gente hace, ¿cierto? Eso es lo que hacen las religiones. Las religiones te dicen a ti, Dios te ama, eres especial, eres nación santa, eres escogido, eres bendecido, Dios te quiere prosperar, ¿sí? Pero eso es una mentira, querido amigo. En este momento, lo que recae sobre ti es ira. En este momento lo que recae sobre ti es ira. Y estas iglesias prevarican. ¿Por qué? Porque ellos no te están diciendo todo el consejo de Dios. Ellos nunca hablan acerca del infierno, nunca hablan acerca del lago de fuego, nunca hablan acerca de la condenación. ¿Por qué? Porque no les conviene, porque ellos tienen un conflicto de interés. Estas personas viven de los diezmos de las personas, entonces a ellos no les conviene hablar acerca del infierno, no les conviene, por ejemplo, mencionar este versículo que es muy importante, Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está Justo sobre él. acabo Entonces, de ir ese versículo antes que sí, usted lo dijera, mi hermano. Impresionante. sí, exactamente, entonces eso es lo que recae sobre ti, amigo, ira. Necesitas escapar de la ira. ¿Por qué? Porque tú eres un criminal, tú eres un criminal. Todos somos criminales, de hecho, pero esa deuda no ha sido pagada porque tú no le has creído a Cristo. Y para poder hacer efectiva esa salvación que Cristo ya te dio, tú necesitas depositar tu fe. Tú necesitas creer que Cristo ya te salvó. Ya no necesitas añadirle nada más, porque todo eso es una muestra de incredulidad. Si tú piensas que tienes que vivir en santidad, ¿me escucha bien, hermano? ¿O se escucha entrecortado? Perfectamente, perfectamente. Ah, ok, hermano. Gracias. Si piensas que tienes que vivir en santidad, como algunos religiosos, es que yo vivo en santidad, es que yo ya no peco más, porque es algo muy común. Es que yo antes era un asesino, era un drogadicto, estaba en la prostitución, pero yo desde que estoy en los pies de Cristo, que es una frase muy común en el mundo religioso, o que le entregué mi vida a Cristo, o desde que asisto a la iglesia, o qué sé yo, entonces ya no peco más, ya soy perfecto, ya soy un santo,
Y si una persona no experimenta ese cambio conductual, entonces es que esa persona nunca fue salva o es que esa persona perdió la salvación. Ya depende pues de la corriente religiosa en la que te encuentres. Eso no importa. Seas bautista, seas calvinista, seas pentecostal, lo que sea. Eso no importa, querido amigo. Todas esas religiones, lastimosamente, están enviando almas al infierno porque no les están hablando acerca del lago de fuego, no les están hablando acerca de la ira de Dios, no les están hablando acerca del infierno, del arrepentimiento. Y como decía mi hermano, nunca ve un pastor diciendo yo me masturbo, yo soy un degenerado, yo tengo malos pensamientos, me he imaginado teniendo relaciones sexuales con alguna mujer de acá de la congregación. No, es una hipocresía total, porque se muestran como unos angelitos, así como decía mi hermano, como Ned Flanders, ¿sí? Así Y en es. Juan 16 del 8 al 11 dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, una persona genuinamente salvada está convenciendo al mundo de pecado, está hablando del infierno, está hablando del lago de fuego, le está diciendo a las personas, escapa de la ira de Dios, estás condenado, querido amigo, necesitas ser salvo urgentemente, porque si tú mueres y no eres salvo, vas para el infierno. Y esto no se lo escucha a una persona de la religión. ¿Por qué? Porque no les conviene, a la gente no le agrada. Si tú le dices a alguien que estás marchando para el infierno, esa persona inmediatamente te va a odiar. No va a volver ahí, ¿este quién se cree? ¿Por qué me está diciendo que yo me voy para el infierno? No, a mí no me gusta. Y no vuelve. ¿Y qué pasa cuando las personas no siguen yendo a las iglesias? Pues dejan de recibir sus diezmos. Hay un conflicto de interés. Nosotros no tenemos ningún conflicto de interés. Nosotros el único interés que tenemos es que las almas sean salvas. Yo no soy un pastor ni soy un sacerdote, yo soy ingeniero. Y yo el trabajo, el sustento para mi familia lo obtengo de mi trabajo. Yo no necesito que nadie me esté aprobando nada. Yo lo único que quiero es que las almas sean salvas, al igual que mi hermano. Nosotros queremos que las almas escapen, nosotros no pertenecemos a ninguna institución religiosa, nunca te vamos a decir asiste a esta iglesia o da estos diezmos o danos ofrendas, nada de eso, porque una persona que hace eso tiende a prevaricar, nunca te vamos a decir dale like, suscríbete, no, a nosotros no nos interesa nada de esas cosas, sí nos interesa que las personas escuchen el mensaje y que sean salvas, pero nunca vamos a prostituir el mensaje del evangelio para que las personas le den like o para que las personas le agraden, no, nosotros te vamos a decir, amigo, estás condenado, necesitas ser salvo, tú eres un depravado, pecador, al igual que yo no soy mejor que tú en lo moral, yo también, pero yo ya he sido sustituido por Cristo, porque Él pagó en lugar de mí, Él murió por mis pecados, el alma de Cristo pagó lo que merecía mi alma, la condena eterna en el infierno. Entonces, eso hace un salvado. ¿Por qué una persona que está metida en la religión no hace eso? ¿Sí? Voy a leer acá Romanos 10 del 14 al 17. ¿Cómo pues invocarán al que no creyeron? ¿Y cómo creerán a quien no oyeron? ¿Y cómo oirán sin predicador? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al Evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién creyó al mensaje de nosotros? Así que la fe viene del oír y el oír mediante la palabra de Cristo. Entonces, ¿por qué una persona que está metida en la religión nunca lo ves hablando acerca del genuino arrepentimiento, nunca lo ves hablando del evangelio, nunca lo ves hablando del lago de fuego, del infierno? Porque ¿quién es el que envía? No envía el pastor, no envía una misión religiosa, no envía un centro bíblico. ¿Quién es el que envía? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos envía, es el que nos dice, háblale a aquel persona, háblale, háblale que yo ya lo salvé, que yo ya morí por sus pecados, háblale del arrepentimiento. Porque si fuera por mí, si fuera por mi hermano, nosotros no. Es el Espíritu Santo. Así es. En Mateo 16:24, el Señor Jesucristo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Entonces, este es un versículo que también a veces digamos que las personas de la religión también lo han llegado a utilizar para obras, ¿sí? Porque ellos de alguna manera quieren vincular sus obras con la salvación, ¿sí? Pero aquí el Señor nos está hablando acerca de predicar el Evangelio, de hablarle. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le hablamos a las personas acerca del arrepentimiento del Evangelio, esto nos causa aislamiento. A las personas no les gusta, a las personas no les agrada. Ya no van a querer hablar con nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es fácil, no es agradable usted escuchar a una persona que le diga que está condenado, que es un pecador, que somos personas llenas de inmundicia, que estamos moralmente corrompidos. Y en Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Una vez más el Señor está afirmando que nosotros, todas nuestras obras, nuestras justicias, lo que para nosotros es bueno, para Dios es una suciedad, es una inmundicia. Entonces, es muy importante que tengas claro esto, amigo. No se trata de ti, no se trata de lo que hagas, de lo que dejes de hacer. Se trata de Cristo. Toda la Sí, gloria sea para Cristo y toda la humillación, toda la vergüenza sea para mí. Le cedo paz, mi hermano. gracias, mi hermano. Seguramente nosotros, bueno, y ustedes también, amigos, han escuchado del rey David. ¿Por qué el Señor ama tanto? Digo, ama en presente, porque David está con él en los cielos. Eh, ¿Por qué llegó a tener una conexión tan profunda con David? ¿Qué tuvo el rey David de especial? Un corazón conforme a lo que el Señor pedía. ¿Y qué es eso? Primero que todo, David nunca fue idólatra. David nunca se arrodilló frente a Baal, frente a Moloch y todos esos demonios. Pero más allá de eso, más en profundo, David tenía un corazón que se humillaba ante el Señor. David hizo algo muy feo, queridos amigos. Asesinó a uno de sus generales, o sea, no directamente él, pero lo envió a una batalla que sabía que iba a morir, a Urías, Eteo, para quedarse con Betsabe, que tiene que haber sido una mujer preciosa, muy guapa, muy sexy, para que el rey haya caído. Cuando fue confrontado por el profeta Natán, un corazón no arrepentido se habría negado y hubiera mandado a matar al profeta Natán por su impertinencia, digámoslo así. Natán, por supuesto, estaba siendo utilizado por Jehová, por el Señor. El Salmo 51 ilustra perfectamente el corazón de David, pues tras ser confrontado por Natán, rasgó sus vestiduras y dijo delante de todo su grupo de ministros, porque imaginamos que el gobierno del rey David tenía cierto su corte de ministros, delante de sus ministros el rey David dijo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Impactante esto del rey David, y esto hacía que el rey David tuviera un corazón conforme al Señor. Eso es lo que tenía el rey David de especial. Uno de los personajes que personalmente, bueno, yo también se lo he dicho a mi hermano y a mis hermanos de la asamblea, quizá el que yo más admire en la Biblia sea David, porque David delante de sus ministros reconoció lo que hizo, de sus ministros, qué sé yo, autoridades como un ministro de defensa que debe haber tenido David, David debe haber tenido un ministro de economía, un ministro, qué sé yo, de infraestructura, y delante de todo ese consejo David reconoció su pecado ante ellos, hizo público lo que él era. ¿Cuántos pastores van a escuchar ustedes hacer esto? ¿Cuántos pastores cuántos sacerdotes van a escuchar decir en la Iglesia Católica, el celibato me está matando, porque no tengo sexo, porque
Mi carne me pide pecado. ¿Cuántos han escuchado así? Pero en cambio se superposicionan moralmente. El Salmo 51, queridos amigos, es el fruto de un corazón arrepentido. David era una persona que cometió muchos errores, pero que los reconocía y en más él le dijo al Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba de forma permanente como está ahora, sino que iba y venía, ¿cierto? El Señor lo quitaba de acuerdo a las acciones, ¿cierto? O a su propia evaluación de los hechos. Pero David tenía ese pavor, ese temor. No apartes de mí tu Santo Espíritu, le dijo a Jehová. Esto es lo rescatable del rey David. El Salmo 51 ilustra perfectamente a un salvado con un corazón arrepentido, ¿cómo decirlo? Aborreciéndose a sí mismo y aborreciendo lo que hace. Yo me aborrezco. Cuando caigo en masturbación, queridos amigos, me aborrezco. Estoy muy lejano del rey David. No, no soy ni una uña del rey, ni una uña. Tampoco como lo soy de Salomón, de Saúl, de nadie, de los grandes reyes. Pero eso sí el rey David, y eso es algo que debiésemos adoptar. No solamente eso, sino que también tenemos a otro personaje en el Nuevo Testamento, y acá para ir cerrando, que fue el apóstol Pablo en Romanos 7, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. O sea, ahí podemos hacer volar un poco la imaginación, queridos amigos. Nunca se nos especificó los pecados que cometía el apóstol Pablo, salvo cuando era Saulo, que era un verdugo, un asesino, ¿cierto?, de la iglesia del Señor Jesucristo. Mató, claramente, eso es lo que podemos saber. Pero él decía que estaba vendido al pecado. ¿Cómo sabemos lo que cometió? Si caía en maledicencia, si caía en masturbación, si caía en tomar trago, vino, alcohol. No lo sabemos. Pero él reconocía ante el Señor y se aborrecía. Como dijo mi hermano delante citando la escritura, el apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso lo decía el apóstol Pablo, imagínense. ¿Van a ver ustedes a un religioso decir esto? Imposible, imposible porque tienen un corazón no arrepentido. ¿Qué dijo Pablo? Primera de Corintios 11:1, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Entonces, imitemos al apóstol Pablo como él nos dice ahí. Reconozcamos nuestro pecado, reconozcamos nuestra inmundicia. Amigos que ven este video, lo que antecede a la fe en el Evangelio es el arrepentimiento. ¿De qué forma te vas a arrepentir? O sea, perdón, ¿de qué forma vas a creer en el Evangelio que te entrega la posibilidad de un Salvador, de depositar tu fe en que Cristo ya cargó con todos tus pecados? ¿De qué te sirve si no te ves en necesidad de eso? O sea, es por ello que el arrepentimiento es el paso que antecede a la fe en el Evangelio y que es imperativo. Por eso Cristo lo puso en primer lugar. De lo contrario, Cristo habría dicho creer en el Evangelio y arrepentidos. Pero Cristo sabía, esta gente tiene que primero eh, destrozar el cemento que hay en su corazón, por así decirlo, el concreto. Arrepiéntanse, no pueden ser salvos por sí mismos, no pueden. Yo vine acá por sus pecados, por ende también se deduce que por ustedes, pero por sus pecados, el propósito. Y cuando una persona se arrepiente, se ve condenada, ve que no puede dejar el pecado, entonces aparece Cristo y le dice, deposita tu fe en mi obra. Y ahí la persona es salva. Por eso el primer paso es el arrepentimiento y luego la fe en el Evangelio. Y ahí la persona nace de nuevo. Así Ahí la es, persona hermano. nace de nuevo. Para finalizar, mi hermano, y darle el paso final a usted, para que usted termine el video, David, Pablo, eh, el propio Pedro, Isaías. cuando Isaías, el propio Pedro, se nos dice que Elías, el profeta Elías, era una persona con pasiones similares a las nuestras. Todos ellos, grandes hombres de Dios, con pasiones similares a las nuestras. Querido amigo religioso, ¿te vas a superposicionar por sobre el rey David? ¿Por sobre Elías? No podemos dejar el pecado. Más tenemos vida eterna, que aunque pequemos mañana, no nos vamos al infierno. Juan 10:28. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás,
ni nadie las arrebatará de mi mano. Marcos 1:15, arrepentidos y creed en el Evangelio. Cuando tienes vida eterna, no importa si mañana pecas, evita hacerlo, por supuesto, pero no importa si mañana pecas, tienes vida eterna. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Reconoce tu condición inmunda, perversa en la que estás. Estás condenado al infierno, sal de ahí. La ira de Dios está sobre ti. Juan 3:36. Con mucho amor te lo digo, no endurezcas tu corazón, reconócelo. Eso, mi Así es. hermano. Bueno, mi hermano, voy a leer el Evangelio. Está, de pronto para los que no Amén. sepan, el Evangelio está en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Dice, y hago saberos, hermanos, el Evangelio que prediqueos, el cual también recibisteis, en el que también estáis en pie, mediante el cual sois salvos, a la palabra que prediqueos y os asís, a no ser que en vano creísteis, porque transmitíos entre las primeras cosas lo que también recibí, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Entonces, este es el Evangelio que tú debes creer, pero como decía mi hermano, tú necesitas primero verte condenado, tú necesitas entender que hay terribles condiciones, tu alma, necesitas ver tu alma en la terrible condición en la que está, que somos pecadores, yo también soy un pecador depravado, degenerado, inmoral. Todos somos pecadores y la paga por el pecado es la muerte del alma. Entonces somos pecadores. Hay una condena eterna en el infierno como causa del pecado y también hay muerte espiritual. Entonces, cuando una persona es salva, deja de estar muerto espiritualmente, nace su espíritu y ya la condena eterna que había sobre su alma ya no va más. Romanos 8:1 dice, porque no hay ninguna condenación para los que estamos unidos a Cristo Jesús. Entonces, pero las inmundicias de la carne no nos son quitadas. Primera de Pedro 3:21. Entonces, vamos a seguir siendo pecadores. Y precisamente porque vamos a seguir siendo pecadores, no podemos depender de nosotros, no podemos depender de lo que hagamos o dejamos de hacer. Entonces, acá viene el Evangelio. Eso es lo que tenemos que creer, que Cristo murió por nuestros pecados, que Él ya nos sustituyó. Y habla muy claramente de no creer en vano. ¿Por qué? Porque lastimosamente es muy común que existan falsos hermanos, falsos profesantes de fe. En primera de Juan 4:1 dice, no creáis a todo espíritu, mas probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, examínate, querido amigo, ¿realmente has sido salvo? ¿Realmente le has creído con toda tu fe, con toda el alma que Cristo ya te salvó? Necesitas examinarte si realmente has sido salvo, si tienes el Espíritu Santo dentro de ti. Bueno, creo que este video ya ha sido bastante extenso. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Hasta la próxima. Que estén muy bien.